Fue ayer y es hoy la noticia del día, los datos durísimos de pobreza que dio a conocer el INDEC, con más de la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza y un interrogante hacia el futuro con una pobreza estructural que, viene creciendo en los últimos años. Estamos en comunicación para hablar de este tema con Leopoldo Tornaroli. Él es economista, investigador del CEDRAS, especialista en cuestiones sociales y de temas de distribución. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Hola Virginia, buen día, ¿todo bien? Lo primero es pedirte una reflexión sobre esta foto que mostró ayer el INDEC, que con algo de suerte es una foto vieja y hoy es algo mejor. Sin embargo, poco a poco para entusiasmarse, ¿no es cierto? Sí, no, todo lo contrario, ¿no? Es una situación que si bien era esperada es muy, muy alarmante, ¿no? Porque a la suba de la pobreza que habíamos tenido ya en los últimos años, se agrega un salto tan importante como fue este, 12 puntos de suba de la pobreza, 8 puntos de suba de la indigencia, y nos termina dejando una situación casi única en el mundo o en la región, inclusive, donde la tasa de pobreza en Argentina se duplicó, o más que se duplicó en 7 años. O sea, desde 2017 a esta parte, pasamos de 25,7% a 52,9%, ¿no? Con los efectos que esto tiene, además de mediano y largo plazo, no es simplemente que es una cuestión coyuntural, que la economía se recupera y volvemos a la situación anterior sin problemas. En general, estos saltos tan fuertes de la pobreza terminan dejando cicatrices, si querés, en el tejido social, en términos de chicos que están peor alimentados, que aprenden menos en la escuela y demás, y eso te Hagamos, da como sí, un escalón extra. exacto, hagamos un punto. Lo primero, esto que marcás, este aumento, esta duplicación de la pobreza que llevó nada más que 5 o 6 años, para volver a un 25% no va a ser posible en 5 o 6 años, por más que la No. economía crezca a tasas sostenidas de 3, 4%. Sí, aún en los escenarios más optimistas, de que la inflación finalmente se logre domar y se mantenga en niveles mucho más bajos y razonables y la economía vuelva a crecer, lo más probable es que lleguemos a la década, a la próxima década, o sea, que ya casi al final, no de este mandato presidencial, sino el siguiente, con niveles de pobreza que van a estar en torno al 30% o algo así, en un buen escenario En estamos un buen hablando. escenario. Estamos hablando, la situación va mal, ¿no? Claro Y en que definitiva esto va a consolidar un cuarto de la población viviendo en situación de pobreza durante tantos periodos, lo que hace cada vez más difícil sacarlos, ¿no? Porque tenemos una parte de la población, lo que podemos llamar, no sé, pobreza crónica o que otros dicen el núcleo duro de pobreza, que es gente que ya ha pasado tantos periodos en esa situación, que se ha deshecho o ha vendido los activos que tenía disponibles, herramientas para trabajar o lo que sea, que después cuando la economía se recupera no les pierde. alcanza o no Claro. alcanza las fuerzas del mercado para absorberlos y para sacarlos de la situación. Siguen necesitando de la asistencia del Estado y esto es un grupo cada vez más grande, ¿no? Grande. Y entonces eso supone un peso desde el punto de vista presupuestario para el Estado, pero además supone peores políticas, porque cuanto más gente tenés para asistir, menos enfocado en cada uno de ellos puede ser tu asistencia y entonces menos útil le resulta a cada uno de los que asistís. Dificilísima la foto que estás describiendo. Mencionabas antes otro tema realmente central que tiene que ver con los chicos. 27% de los menores de edad son indigentes. Eso ya resulta dramático porque además es casi un vaticinio de consolidación o multiplicación de la pobreza, si se quiere. Un chico pobre le cuesta mucho más salir de esa situación que a alguien que no lo es, claramente. Sí, es la expresión estadística de lo que habitualmente llamamos o mencionamos en las discusiones como un círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Chicos que se crían en la pobreza, que son toda su vida pobres y que luego sus hijos son pobres y demás, ¿no? Y que no lo logramos romper, obviamente, si mantenemos niveles de pobreza tan altos durante tanto tiempo. Esos chicos tienen peores condiciones de salud, les va peor en la escuela y demás, y obviamente cuando luego salen al mercado laboral,
además un mercado laboral que es muy poco dinámico en los últimos años en Argentina, es imposible que consigan un trabajo bien remunerado, registrado, con los beneficios que supone participar del sistema de protección social y demás, y entonces terminan haciendo trabajos de subsistencia muy pocos productivos y transcurre su vida en la pobreza, ¿no? Te hago la pregunta antes de despedirte, más difíciles de todas. ¿Hay alguna política efectiva que permita mitigar ese efecto, por lo menos en esa franja social, para evitar las consecuencias de largo plazo? ¿O, en definitiva, el pronóstico es casi irreversible para la pobreza en la Argentina? No, obviamente Argentina en términos de política social hace más o menos lo mismo que hacen todos los otros países, programas de transferencias, hay alguna transferencia de mercaderías también, pero sobre todo programas de transferencias de efectivos. Estos programas no, habitualmente funcionan bien como formas de mitigar, o sea, no resuelven la No resuelve. situación, pero hacen que al menos durante la transición en estos periodos los hogares que reciben esos beneficios se encuentren un poco mejor. Yo creo que están teniendo algún tipo de efecto en Argentina, al menos si uno ve la conflictividad social. Sí. En este momento es bastante baja, dado la dureza del ajuste y la situación de la economía, ¿no? Así que tal vez estén conteniendo al menos un poco la situación social, pero obviamente son un paliativo y no una solución al problema. Sin una economía estable y en crecimiento sostenido por varios años, obviamente las transferencias del Estado no van a sacar a la gente de la pobreza en forma definitiva. Tremendo, enorme el desafío que tiene la política y toda la Argentina por delante. Leopoldo, muchísimas gracias por esta comunicación y por haber sido tan claro. Gracias a ustedes por llamar. Que tengas un buen día.